¿Cómo alcanzar metas con el salto cuántico y meditación para dar un salto cuántico hacia tus metas? Posiblemente una de las cosas más importantes que puedes hacer con el salto cuántico o con cualquier otra filosofía o proceso de desarrollo personal sea el establecimiento de metas, fijarte un objetivo, por así decirlo. Pero no sirve de nada fijar un objetivo si solo lo estableces y te olvidas de él. Debes tomar acción y trabajar en tu objetivo. La acción es otro tema que se abordará en este programa. Los objetivos y las acciones deben ir de la mano necesariamente. El salto cuántico es muy útil en ese sentido, ya que estimula tanto el objetivo como la acción. Lester Sindelar era un alumno mío que se quejaba de fijarse muchas metas sin que ninguna de ellas se concretara. Se preguntó qué estaba haciendo mal. Utilizó uno de los mecanismos estándar para fijarse metas, que consistía en crear una imagen de sí mismo con su meta cumplida y, luego, cada vez que pensaba en su meta, lo hacía con el resultado exitoso en mente, tal como entendía que debía hacerlo. Pero por desgracia nunca consiguió nada. Cuando Lester vino a mi clase, le pedí detalles. ¿Cuál era su meta? ¿Qué acciones tomó exactamente? ¿Era una meta realista y alcanzable? Su meta era un automóvil de lujo. Había oído que, con solo visualizarlo, el auto vendría a él, y he conocido a muchas personas que, después de aprender el proceso de visualización, han hecho exactamente eso. Una amiga, Helen Hatzel, incluso escribió un libro al respecto llamado The Name It and Claim It Game. Se trataba de cómo participaba en concursos, se visualizaba como la ganadora absoluta y de hecho ganó muchos de los concursos en los que participó. Entonces, ¿por qué las visualizaciones de Lester no funcionaban? ¿O acaso había algo más? Bueno, en primer lugar, la meta debe ser algo realista. Visualizar un barco de 10 millones de dólares porque viste una foto del yate de Tiger Woods está bien si tus ingresos lo justifican, pero no si ganas 70 u 80 mil dólares al año. Pero ¿por qué pasa? Si el método funciona, ¿por qué no hacerlo con cualquier cifra? La razón principal es que hay una vocecita en tu subconsciente que dice algo como: ¿a quién engañas? ¿Un yate de 10 millones de dólares? Imposible. La mayoría de las personas no se sienten merecedoras de las metas que se fijan. Ah, ya lo sé, puede que pienses, bueno, merezco lo mejor, pero eso está en la conciencia externa. Hay muchos niveles de conciencia. Los tres más conocidos son el físico, el mental y el espiritual. Solo si los tres están en sintonía, podrás obtener las cosas que deseas. De hecho, cuando los tres niveles están en sintonía, digamos, no tendrás que programar absolutamente nada. Las cosas te llegarán de forma automática. Ahora tenemos una nueva pregunta. La pregunta es: ¿cómo lograr que los niveles físico, mental y espiritual de la conciencia trabajen juntos para lograr las cosas que uno desea? El nivel mental es el más fácil de manejar. Uno simplemente se ve a sí mismo, se visualiza a sí mismo con lo que se desea en la mano. Es lo que todo el mundo enseña, ¿cierto? Si tan solo fuera así de fácil, si de verdad pudiéramos hacerlo de esa forma, no habría pobreza en el mundo, no habría enfermedades ni situaciones desagradables. Pero no es tan fácil por un motivo. Y para ello tendríamos que abordar la cuestión del plano espiritual de la conciencia. Pero antes de pasar a ese tema, ¿cuál sería el trabajo del nivel físico? No es difícil de entender, es la acción. Volveré a eso en un momento. Abordemos el nivel espiritual primero. Aquí es donde se almacenan para siempre la mayoría de los eventos que causan problemas. Yo lo relaciono con un servidor informático y el correo electrónico. Digamos que la computadora en sí representa el nivel físico. El correo electrónico que escribes es el nivel mental y, por último, el servidor que almacena el correo electrónico es el nivel espiritual. Entonces el correo electrónico que escribes es como un problema que tuviste y que te genera un sentimiento de culpa o arrepentimiento. Esos sentimientos son las fuentes de las limitaciones. Has sido una chica mala o un chico malo y no mereces lo que estás programando. Pero lograste suprimir el arrepentimiento y eliminarlo de tu mente.
Puedes borrar el correo electrónico que escribiste, pero siempre estará ahí en tu servidor. Y así como el correo electrónico borrado está en tu servidor, el incidente original que causó el problema está arraigado en tu conciencia espiritual y no puedes borrarlo. Entonces, ¿cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo lidias con un acontecimiento del pasado por el que te sientes culpable o del que te arrepientes? Porque deberías hacerlo. ¿Y qué tiene que ver eso con el establecimiento de objetivos? Por favor, ten paciencia. Permíteme hablarte un poco más acerca de las limitaciones. El problema está en el factor de castigo por el pecado. Para simplificar, el pecado es no haber dado en el blanco, un blanco que otras personas te han puesto. Por lo general, las figuras de autoridad en tu juventud establecen un conjunto de reglas, cosas que deberías hacer, cosas que no deberías hacer, cosas que tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer. Digamos que haces algo que crees que no deberías haber hecho. Fallaste en el blanco, por así decirlo. Te invade un sentimiento difícil de definir. Es una sensación de que deberías volver atrás y corregir aquello que hiciste mal. A ese sentimiento lo llamamos culpa. La culpa es un impulso de volver atrás y hacerlo bien, pero ¿qué pasa si no puedes volver atrás y hacerlo bien esta vez? Bueno, entonces has sido malo y tu conciencia interior entra en juego con el siguiente miembro del trío, el castigo, que simplemente es un recordatorio de que no corregiste tu equivocación. Pero no puedes hacerlo porque, por ejemplo, la persona a la que le faltaste el respeto ya falleció, o la persona a la que le hablaste mal ya no te dirige la palabra. ¿Qué pasa entonces? Bueno, es cuando entra en juego el castigo en forma de limitaciones. Has sido malo. Así que solo mereces una cierta cantidad. Solo mereces una cierta cantidad en términos de ingresos. Solo mereces una cierta cantidad en términos de salud, relaciones, conocimientos, lo que sea. En fin, ¿entiendes la idea? Las limitaciones obstaculizarán cualquier programa de establecimiento de objetivos jamás concebido. Y eso incluye las leyes de atracción que se han hecho tan populares últimamente. Estos no son los acontecimientos insignificantes de los que hablé, sino algo completamente distinto, ya que rara vez son insignificantes cuando suceden. Con respecto a Lester Sindelar y su programación para un automóvil de lujo, encontré algo bastante interesante cuando estábamos trabajando en una parte del material del salto cuántico. Una vez me dijo, Bert, cuando hablabas de que pude haber hecho cosas en el pasado que causaron problemas y ocasionaron que yo no consiga las cosas para las que me programo, ¿puede ser que haber tenido un accidente automovilístico me esté deteniendo? Resultó que cuando Lester tenía 16 años y estaba aprendiendo a conducir, tomó prestado el auto de su padre sin decírselo a nadie y él y su primo salieron a dar un paseo. Desafortunadamente Lester perdió el control del auto y tuvieron un grave accidente. Su primo murió en el acto. 20 años después, casi había olvidado lo que sucedió. Lo recordó cuando hablé de la culpa y la programación. Ahora, este es un ejemplo clásico de las limitaciones. Si alguna vez pensó que no merecía un buen automóvil, definitivamente ese era él. Toda la programación del mundo no le conseguiría a Lester su auto y si por casualidad sucediera, no se sentiría cómodo con él. Así que antes de trabajar con otro proceso de establecimiento de objetivos, tuvo que liberarse de todas las emociones que estaban ligadas con el accidente que mató a su primo. Con una comprensión del salto cuántico y de la idea de universos infinitos, la respuesta, al menos para mí, era obvia. Digo obvia porque lo que Lester tenía que hacer era repasar lo que había sucedido el día del accidente y cambiarlo. En un mundo de infinitos donde todo lo imaginable es posible, lo que Lester tenía que hacer era saltar a uno de los millones de universos donde el accidente no ocurrió, reunirse con su otro yo y encontrarse con su primo que no tuvo un accidente y por lo tanto no murió. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿cómo puede bastar con imaginar que se encuentra con su otro yo y su primo en otro universo para lograr sus metas y objetivos? En realidad puedo responder a esa pregunta sin hacer conjeturas. Como ya sabrás, soy hipnotista desde hace más de 50 años y también he enseñado a otros el arte de la hipnoterapia durante muchos años. Tengo mucha experiencia en ese sentido y encontré algo interesante mientras enseñaba terapia de vidas pasadas.
que implicaba llevar a una persona a una vida pasada que tuviera un efecto sobre el problema en el presente, simplemente guiándolos a través del proceso y luego sacándolos del trance. El problema se resolvía. Eso fue, insisto, gracias a la hipnoterapia. La primera vez que me di cuenta de eso pensé que era pura coincidencia, pero sucedió una y otra vez. Una ocasión, en una clase en París, Francia, hice un entrenamiento de visión hipnótica y una de las participantes tenía un problema en el brazo. La mujer, a la que llamaremos Adele, pidió ser el sujeto de la demostración. Su problema era que le había dolido la mano y el brazo derechos durante la mayor parte de su vida. Los médicos no pudieron encontrar ninguna causa física para el dolor. Sus dedos estaban muy débiles y apenas podía sostener un lápiz para escribir. Ella estaba en trance. Le hice una regresión y le pregunté dónde estaba. Ella respondió que estaba en una multitud. Todos eran mucho más grandes que ella y se escuchaban muchos gritos. Resultó que era una niña de 6 años y que estaban ahorcando a su madre por robarle la leche a una vaca. Parecía como si estuviera en un pequeño pueblo de Francia en el siglo XVII. ¿Lo recuerdan? Esto es una regresión a una vida pasada. Su padre la sujetaba con fuerza de la mano para que no se perdiera entre la multitud, y ella tenía muchísimo miedo. Había cientos de personas a su alrededor gritando y empujándose. Su padre lloraba y tenía un agarre de acero que casi le aplasta la mano derecha. Cuando su madre fue ahorcada, la multitud se enardeció, y el agarre se perdió. La mano de su padre ya no estaba allí. La multitud la arrancó cruelmente de su lado. Luego, todos ellos se lo llevaron y lo golpearon hasta matarlo. Un soldado tomó a la niña de 6 años, que era Adele, la protegió y la alejó de la multitud. Lo último que dijo Adele mientras aún estaba en trance fue: «El soldado es Edward». Edward era el nombre de su marido, quien también estaba en la clase. Salió del trance, corrió hacia él llorando y lo abrazó. El dolor en la mano y el brazo había desaparecido y no volvió. He contado esta historia casi exactamente como sucedió, excepto por su nombre, porque no lo recuerdo. Ahora bien, no sé por qué sucedió eso, solo sé que sucedió y que tal vez, solo tal vez, el salto cuántico nos pueda dar el mismo resultado que la terapia de vidas pasadas, y tal vez la terapia de vidas pasadas nos pueda dar el mismo resultado que el salto cuántico. No lo cuestiones. Solo úsalo. Este fue un caso bastante típico de regresión a vidas pasadas. La mayoría de ellos se parece a lo que acabo de contarte. He estado involucrado en cientos. Ahora bien, ¿eso prueba la reencarnación? No necesariamente. Nadie puede probarlo a ciencia cierta. Uno solo la acepta por fe. Pero si 1.000 millones de personas creen en algo, ¿no prueba eso su existencia? Pero entonces, ¿qué pasa con los otros 1.000 millones que creen lo contrario? Yo creo que el final de la vida es el comienzo de algo más. Uno de nuestros grandes principios, el principio del ritmo, establece que cuando algo termina, algo siempre comienza. Un más allá si lo prefieres, y quizás la reencarnación. Quizás también dimensiones donde las almas evolucionan hacia entidades mayores. Pero no creo en el vacío en absoluto. La naturaleza no actúa de esa manera. Cuando algo termina, comienza otra cosa. Esa es la ley del universo. Como ya he dicho, es el principio del ritmo. Todas las cosas son cíclicas. Cuando el día termina, comienza la noche. Cuando la noche termina, comienza el día. Cuando te vas a dormir por la noche, podrías decir que tu día muere y entonces nace tu ciclo del sueño. Cuando tu ciclo del sueño muere, entonces nace tu día. Es una ley de la naturaleza. Cuando algo nace, otra cosa muere. No hay muerte sin nacimiento y no hay nacimiento sin muerte. Elijo creer que hemos tenido vidas pasadas y que tendremos vidas futuras. Ahora bien, ¿qué valor tiene eso? Bueno, veamos. En un mundo infinito, con un número infinito de universos paralelos al nuestro, tus vidas pasadas suceden ahora. Si es infinito, entonces todo es posible. Esa es la clave para ver quién eras, y si te interesa, quién serás. En cierto sentido, en un universo infinito, con un número infinito de universos paralelos,
no habría concepción del tiempo ni nada. Déjame explicártelo. El infinito es ilimitado, interminable y abarca todo. En un universo infinito existe todo lo que se pueda imaginar. Por lo tanto, en uno de los paralelos está sucediendo lo que conocemos como el 900 antes de Cristo. En otro es el 3500 después de Cristo. En otro, el Big Bang apenas ocurrió y así sucesivamente. ¿Entiendes la idea? Todo lo que puedas imaginar existe en un universo paralelo ilimitado, en un universo infinito. Siendo así, también hay un número ilimitado e infinito de tus otros yo en todas esas galaxias inmensas y masivas. Los sistemas solares y todos los planetas que hay, no sé si lo sabes, pero la comunidad científica, los astrónomos en particular, ahora prácticamente asumen que hay 1 billón. Así es, oíste bien, 1 billón con B de planetas tan solo en nuestra galaxia. Ahora bien, no solo eres todo lo que son todos, sino que también existes en otros tiempos. Este concepto requiere un poco de reflexión y, si crees que exagero o que tal vez estoy loco, hay muchos físicos cuánticos altamente especializados que aceptan este concepto. De hecho, en el nivel de los cuantos, las partículas más pequeñas, las acciones solo pueden explicarse con un mundo paralelo. En cualquier caso, el concepto de universo paralelo, por muy extraño que parezca científicamente, es lo más cercano que la ciencia está de la espiritualidad. Porque si en un universo paralelo todo lo imaginable es posible, entonces la naturaleza espiritual del hombre existe, así como su naturaleza física. Pero volvamos al concepto del tiempo en una multitud de infinitos. Tus vidas pasadas se están viviendo justo ahora en un mundo paralelo como este. Tus vidas futuras también, pero por ahora solo nos referiremos a la vida pasada. Siendo así, no es necesario que hagas ninguna regresión para descubrir cómo era tu vida anterior. Tu vida anterior se puede descubrir simplemente accediendo a un universo paralelo e infinito en el que estás viviendo esa vida justo ahora, en un universo paralelo e infinito. Para llegar a una vida pasada no retrocedes, saltas, pero el efecto es el mismo, tienes la sensación de una vida pasada. El karma, esa antigua filosofía que habla del hecho aparente de que la calidad de tu vida está determinada por tu comportamiento en una vida anterior, es el concepto de reencarnación en el que prácticamente muchos creen. Lo que sembraste en una vida pasada, lo cosecharás en tu vida presente o en una futura. Una amiga mía siempre tuvo problemas con su rodilla derecha. Una vez se la torció, otra vez se la rompió. El caso es que siempre le ocurría algo. Se la raspaba o se tropezaba y caía sobre ella. Siempre había algo más y siempre en la rodilla derecha. Un día la vi después de que había regresado de Arizona, donde vivía. Iba cojeando. Al verme se rió y dijo, «Vaya, debo haber pateado muchos traseros en mi otra vida». Eso resume bastante bien el karma. 1.000 millones de personas o más creen en ese concepto, y si lo crees, así será. Si tienes una deuda kármica, la tendrás que pagar tarde o temprano, pero ¿y si el concepto de universos paralelos es válido? Entonces, ¿tendrías la opción de buscar una vida pasada? ¿Podrías ir a una vida pasada mediante una regresión o ir a una vida pasada en otra dimensión? Un universo paralelo donde estás viviendo esa vida que de algún modo afectó tu vida actual. Una de las cosas que descubrí después de años de hacer regresiones a vidas pasadas a las personas fue que no importaba lo que se hubiera hecho en la vida pasada. El simple hecho de ir allí parecía aliviar los problemas del presente. Tal vez simplemente una liberación causada por la visita, no lo sé. Ahora surge la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Hay algún tipo de técnica involucrada? Cuando uno se proyecta a una vida pasada o a una imagen paralela en un tiempo diferente, la técnica es similar. La intención y la imaginación te llevan allí. Los científicos prefieren considerar universos paralelos e infinitos que vidas pasadas. La meditación está involucrada, así como la técnica vaga, que prepara la mente tocando el paladar con la punta de la lengua.
Debes querer ir a una vida pasada por alguna razón, presumiblemente para resolver un problema. Ese debería ser tu propósito e intención, deshacerte de lo que te molesta. Todo lo que hizo Lester fue visitar a su otro yo que estaba en un universo donde no tomó prestado el auto de su padre y así no causó el accidente que mató a su primo. Allí su primo estaba vivo, en ese universo en particular, y ahí fue donde saltó Lester. El resultado fue que ahora podía establecer un objetivo que podía suceder. Digo podía porque no hay una garantía absoluta de que algo funcione en un momento específico. Podemos utilizar el material y al menos generar energías que nos ayudarán en la vida. Ahora bien, puede que pienses, pero el primo de Lester no está vivo y viajar a un universo paralelo donde sí está vivo no lo traerá de vuelta a este universo. No, no lo hará. Pero ese no es el punto. El punto es que a Lester le molestaba la culpa asociada con el accidente y que dicha culpa se alivió cuando caminó por el universo paralelo donde su primo estaba vivo. El siguiente salto cuántico será para alcanzar una meta, algo que quieres o algo que deseas que suceda. ¿Cuál será tu meta? Piensa en eso, porque durante el siguiente salto irás a un universo en el que ya la alcanzaste o al menos tu otro yo la alcanzó. Cuando la puerta de acceso se abra, imagina que sabes a dónde quieres ir. Quieres ir a ese universo donde ya tienes lo que estás programando. Simplemente imagina que estás allí y crea una escena que quisieras para ti. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora simplemente relájate y encuentra un lugar donde no te molesten durante unos 15 minutos. Y comenzaremos.